Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Bueno, la verdad es que nos sentimos muy honrados de tener hoy a Jenny Tiburcio de nuevo, quien es psicóloga holística. Y la verdad es que ella es de los profesionales que tienen, que han caminado, o sea, que vienen en esta era para caminando en las dos áreas, en el científico tradicional, por decirlo de alguna manera, y el mundo espiritual, que es más tradicional todavía que el científico, porque sin ánimos de competir, porque son complementarios. Este, Jenny tiene las dos cosas, ¿no? Y es bueno saber ser humano integral, es psicóloga holística, fue presidente del CODOPSI en el 2008. Pienso que ha hecho estudios importantes aquí en Estados Unidos, en España, en México, y es además Reiki Master. Bueno, es una persona preparada y con autoridad de sobra para hablar de los temas tanto espirituales como tradicionales, vamos a decir, o científicos, como le queremos decir. Jenny, bienvenida a, a Hora de Té y justamente el tema que nos ocupa, el burnout. Hoy, pues, es una de las personas más idóneas para tratar el tema, quien como tú. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Buenas tardes a los televidentes, al personal que está contigo ahí detrás de la cámara. Buenas tardes a todos. Y encantada de estar con ustedes una vez más, porque me encanta también este programa y como persona también siento que tú eres maravillosa, así que estoy feliz de compartir contigo y con todo el equipo que te acompaña. Y vuelvo y reitero al público receptivo o quienes va a recibir este programa. Claro, gracias por lo que nos toca. Estamos en misión espiritual también. Y Jenny, ese tema que nos ocupa hoy, el burnout, o sea, un exceso de estrés, que tú lo vas a definir mejor. Hay mucha gente en este tiempo, especialmente después de toda una campaña, especialmente en República Dominicana, en este tiempo, pero a las personas que lo vean, el programa en otros tiempos, es el pan de cada día, el burn out. Cuando una persona se siente quemada, está chicharrada. Mm. Cuéntanos un poquito de qué se trata el burnout y cómo tú lo manejarías. Pues fíjate, el síndrome de burnout son una serie de conductas que comienza a exhibir una persona cuando está sometida a un estrés muy intenso. Se descubrió por allá por los años 70, o sea, siempre ha existido, pero se comenzó a estudiar alrededor de los años 70 y se le dio ese nombre y se identificó mucho al personal que trabajaba en el área de salud, entiéndase, los médicos que estaban en emergencia, las enfermeras, psicólogos, paramédicos, pero hoy en día nos damos cuenta que no es solamente ese personal, sino que el personal que trabaja también en recursos humanos se ve sometido al síndrome de burnout, los maestros, especialmente en esta época donde los valores han cambiado, entonces ellos tienen que estar constantemente estresados, trabajando con unos jóvenes y unos niños que tienen un comportamiento muy diferente al que teníamos nosotros o toda una generación. Y ¿qué decirte de los políticos, de las campañas políticas? Nosotros en nuestro país acabamos de tener una campaña que por suerte todo resultó bien ya antes
de las 24 horas ya teníamos al candidato que había ganado presidencial, más los del Congreso, diputados y senadores. Eso es un hito en la historia de República Dominicana, pero previo a eso hubo un trabajo muy grande, trabajo desde el órgano electoral, trabajo desde los partidos políticos y en sentido general toda la ciudadanía que se involucró con ese trabajo. Entonces, en cuanto al síndrome de burnout, que yo sé que todos se están sintiendo ahora después de este intenso trabajo, ¿qué podemos decir? De que es como el empleado que se siente quemado, que se siente atosigado, que dice no puedo más. Entonces, pero no puede tirar la toalla. Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir en su puesto de trabajo. Este empleado comienza a sentir una serie de síntomas, entre ellos agotamiento mental, porque no es solamente agotamiento físico. Si dijéramos, bueno, el médico o la enfermera que amanece 24 horas, que de hecho también hay quiero hacer como un comentario que ya yo pienso que debería de cambiarse, que ese médico y esa enfermera hagan servicio 24 horas, porque no son instituciones militares. Eso se estableció cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque eran médicos que estaban en el campo de batalla, pero ya debería de cambiarse para que el personal esté más relajado. Pero no está en nuestras manos cambiarlo, pero sí hacer el señalamiento. Entonces, esa Claro, y persona los pilotos, también. también hay pilotos que tienen varios días volando y me estaba comentando alguien que se iba de viaje, que el piloto, que tuvo un retraso importante porque el piloto no dijo que no iba a volar, que no podía. Y digo yo, y suerte que lo dijo, porque, porque hay quienes no lo dicen y se van y se han dormido en el vuelo. Sí, sí, por suerte que él fue responsable consigo mismo, con su salud física, mental, emocional y también responsable con la vida de los pasajeros. Porque como tú dices, hay muchos que se duermen y por eso han habido accidentes, aunque no nos lo dicen, pero sabemos que sí. Nosotros como profesionales de la conducta sabemos que todos esos casos se dan. Pues bien, entonces te decía que el empleado comienza a sentirse desmotivado, en muchas ocasiones un cansancio físico, mental, emocional, como siente que no da más, apatía, no quiere que llegue el día de trabajo, por ejemplo, ya el jueves dice, yo no quiero que llegue el viernes, y el viernes no quiere que llegue el lunes. Tú ves que el domingo se siente agotado, se siente estresado y no quiere que llegue el lunes, pero es porque tiene un trabajo repetitivo, un trabajo que en muchas ocasiones no es valorado por los supervisores. Entonces, cuando el empleado no se siente valorado, le tiene pánico al trabajo y uno dirá, bueno, ¿y por qué va a trabajar? Porque es su medio de subsistencia. Mucho tan pronto tienen la oportunidad, pues cambian de trabajo. Eh, esa persona que está bajo este síndrome de burnout se siente irritable con él mismo, con los compañeros de trabajo, tiene una desmotivación, se siente incapaz de enfrentar nuevos retos, aún sea en el trabajo que se le diga que tiene que trabajar en un proyecto nuevo, entonces lo va procrastinando, lo va dejando para después hasta que ya no puede más y tiene que trabajar y tú lo ves que se queda trabajando a deshora, se queda que son las 12, la 1 o se lleva el trabajo para la casa. En muchas ocasiones se da la situación que llega a la casa, le habla mal a la compañera o al compañero, a su vez, esta persona se siente irritada porque lo han maltratado verbalmente y le habla mal a quien le queda más cerca, el hijo o la hija, que en algunos casos es un adolescente, este adolescente se la empata, como decimos nosotros, hablándole al niño, al hermanito más pequeño, y hasta termina dándole una pata al perro o al gato, o O sea, rompiendo los juguetes. o sea que hace un efecto dominó. Exacto, hace un efecto dominó. Entonces, ese síndrome de burnout es bueno identificarlo, que todas las personas sepan qué es lo que le está pasando, porque no se nace así.
Y cuando una persona entra a un trabajo, por lo general entra muy motivado. Y cuando se siente de esa manera es porque algo no está bien en su entorno. Y hay que comenzar a identificar qué es lo que no está bien. ¿Y cómo, Jenny, cómo se puede prevenir? Pues el síndrome de Burnout se previene ya después que tú conoces cuáles son las causas, entonces con el autoconocimiento. Tú tienes que conocerte, saber qué es lo que te incomoda, qué es lo que te pone irritable, porque si tú no sabes qué es lo que te pone irritable, pues tú vas a seguir actuando de manera irritable. Entonces, el autoconocimiento, establecer límites cuando tú dices, bueno, es que tengo un compañero de trabajo que se recuesta mucho de mí, que es abusivo, pues establecer límite con ese compañero o esa compañera de trabajo. Practicar el autocuidado, cuidarte. Y ese cuidarte implica que tú comes, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, porque hay ocasiones en que la persona se acuesta extremadamente tarde, pero viendo películas o sencillamente se involucra entre las redes sociales y se involucra en las redes, no duerme la cantidad de horas que debe de dormir y entonces al otro día se va a sentir más cansado. Entonces ya no es solamente el cansancio físico, sino el cansancio emocional, porque las redes sociales ocasionan desgaste. El tú estar atento a que si te llega un mensaje de Twitter, Instagram, Facebook, y tú tienes que estarlo contestando. Entonces debe de practicar la persona, practicar el autocuidado. El autocuidado comienza con usted saber qué es lo que le hace daño. Y esto nos lleva al autoconocimiento. O sea, es como un círculo. Tú tienes que primero que conocerte, y después que tú te conoces, entonces tienes que cuidarte. Conocerte implica saber qué es lo que te irrita, qué comida te hace daño, porque a veces el comer comida chatarra te hace daño. A muchas personas el comer comida precalentada en un horno de microondas, donde esas ondas hacen daño, realmente hay países donde ya el microondas no se utiliza y los invito a que entren a internet y busquen cuáles son esos países donde ya los microondas están descontinuados y que en estos países del tercer mundo se siguen vendiendo y se van a seguir vendiendo hasta que aparezcan compradores. Cuando nosotros digamos no se acabó, entonces esas ondas de los microondas dejarán de hacernos daño, porque hay otras que están en el ambiente que no podemos hacer nada contra ellas. Entonces, esas que están en el ambiente, vamos a dejarlas, pero vamos a controlar las que sí podemos. Esto va con el conocimiento y el autocuidado. Conozco que una comida recalentada en un microondas me hace daño. Conozco que comer comida chatarra me hace daño. O tal vez no me hace daño, me hace bien. Comer pizza, comer hamburguesa, comer todos los días eso, pues me lo como porque no me hace daño. Es decir, usted tiene que conocerse, porque no estoy diciendo que una comida sea buena ni que la otra sea mala. No hay nada malo ni bueno. Todo depende de la persona, de los valores que tú tengas. Si tú entiendes que comer vegetales todos los días es bueno para ti, pues cómetelo. Pero compénsalo con proteínas, con vitaminas, con minerales, porque debe haber un equilibrio. En cuanto al ruido, también, si estás Bueno, trabajando en un ambiente donde hace mucho ruido, pero a ti no te importa, porque tú eres de las personas que trabaja con el hemisferio derecho, es verdad, que trabaja dentro del caos y el izquierdo es el que es rígido. Entonces tenemos que saber qué tipo de persona es uno. Hay personas que estudiando pueden estudiar en un ambiente con mucho reguero, pueden trabajar en su habitación con ropa tirada por todos los lados, pero dentro de ese desorden ellos tienen un orden. Hay otras personas, al contrario, que tienen que tener todo en su sitio, las ropas en la gaveta, las latas en una mesita, no la pueden tener encima de la cama porque se sienten mal. Entonces, saber qué tipo de persona nosotros, si funcionamos más con el lóbulo frontal derecho o el lóbulo frontal izquierdo. Entonces, en ese autoconocimiento viene el autocuidado, saber qué debo hacer para cuidarme. Si me conviene rezar, si soy una persona religiosa, ir a la misa, si soy evangélica, ir al culto.
pero si no soy ni católica ni evangélica, y soy una libre creyente, libre pensadora, y creo que hay un Dios en el universo para todo, pues medita, conéctate contigo todos los días, mínimo 10 minutos, una meditación, 5 en la mañana y 5 en la tarde antes de irte a dormir. Y esa conexión con tu ser interno te va a fortalecer tu espíritu, o sea, te va a fortalecer física, mental, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Y tú vas a poder seguir en tu trabajo disminuyendo ese síndrome de burnout, porque a eso que vamos, disminuirlo. Ojalá y sea el jefe o el encargado del departamento que lo entienda y haga un cambio radical. Pero si no depende de él y depende de ti como empleado o empleada, es lo más importante es esto, saber también cuáles son las hormonas, las endorfinas, oxitocina, dopamina, las hormonas de la felicidad con las que tú vas a conectar. Todos las tenemos, pero hay una que funciona más para una persona que para otra. Hay algunas personas que con comerse un chocolate son felices, pero hay otras que son alérgicas al chocolate. Entonces, tal vez esa, con ir a una escuela de danza o prender un radio en su casa y ponerse a bailar, una salsa, un merengue, una bachata, se sienten felices y van liberando esa adrenalina que se acumula día a día y que nos hacen sentir irritables y manifestar ese síndrome de burnout que nos afecta a nosotros y a nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, ya nosotros más o menos hemos visto cómo se prevé y de qué se trata. Ahora, una persona que ya está en medio de esa complicación que lo ha llevado a un nivel tan extremo, por decirlo de alguna forma, que no puede lidiar con el tema, o sea, una fatiga, no se quiere levantar, no puede pensar, requiere medicación, ir al médico o lo puede manejar con actividades, con esas actividades que tú mencionas. Perfectamente se puede manejar con esas actividades. Sabes que como psicóloga holística, aunque en mis orígenes, cuando me formé en la UAS, era conductista, todo era conducta observable, entonces ahora sigo valorando mucho las conductas de la persona. Entonces, el síndrome de burnout son una serie de conductas que la persona va exhibiendo, pero esas conductas usted puede irla cambiando usted mismo. Practique el desaprender. No se nace siendo trabajo holístico. Trabajo holístico es esta persona que se enfocan en trabajar, trabajar, trabajar y se olvidan de los hijos, se olvidan de la pareja, se olvidan a veces hasta de comer. Entonces, volvemos al autoconocimiento, usted tiene que autoconocerse y practicar el autocuidado. No es necesario que tenga que tomar ninguna pastilla. Usted puede hacerlo solo ahora. Hay ocasiones que uno dice, bueno, es que es un desbordamiento que no puedo más. Pues busque ayuda profesional de un terapeuta, de un psicólogo. Ya si el psicólogo entiende que usted tiene un daño cerebral, entonces lo va a mandar al psiquiatra. Pero por una depresión, por una ansiedad, no es necesario que usted vaya a un psiquiatra. Manéjelo con un psicólogo. Y les recuerdo a todos los que nos están viendo, el que va a un psicólogo no es porque está loco, al En contrario, prevención, es la persona que está valorando su salud mental y que en algún momento nosotros necesitamos a alguien con quien desahogarnos y alguien que nos ayude a esclarecer nuestro comportamiento y que nos den pauta de conducta. No es un consejero, no es una consejería, no es un religioso, es una persona que estudió y tiene las herramientas para ayudarlo a usted descubrir qué es lo que usted tiene y cómo usted autogestionar su salud emocional. El psicólogo no es que lo va a resolver su situación. De igual manera, el psiquiatra con una pastilla tampoco. Esa pastilla va a ir a un neurotransmisor que lo va a bloquear, pero cuando usted deja de tomársela, va a volver a la misma situación. Entonces, aprenda a autoconocerse usted mismo, a buscar dentro de sí su médico interior, podríamos decir, a ese Dios universal que todos conocemos y usted va a salir de su situación.
Si es necesario, Ana Mirta, que vaya al psicólogo entonces. Claro, esos son los oídos inteligentes, porque es que estudiaron para eso. O sea, hay personas que tienen muy buenas intenciones de ayudar, pero no tienen las herramientas idóneas. Entonces lo que hace es que se alarga el malestar en la persona y no se cura. O sea, todo el mundo necesita una profilaxis interna. O sea, los psicólogos, los psiquiatras, todo el mundo, o sea, los cuidadores tienen también que ser cuidados y requieren de ayuda, o sea, en un momento determinado, porque nosotros estamos en la zona ciega, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Sí, Gracias, Jenny. Yo personalmente recomiendo a Jenny Tiburcio. Hay todo en nuestro país, hay buenos profesionales que pueden, ustedes pueden acudir y cada cual, por supuesto, tiene que estar e ir donde como que cada cual conecta con la vibración que necesita. No necesariamente tiene que tener, qué sé yo, una especialidad, a veces sí, pero bueno. ¿Dónde conectarnos con nosotros? Contigo, nosotros contigo, pero sí. ay, yo creo que estoy burnout. Ay, Me yo voy gustó, me gustó es mucho eso que dijiste, que recalcaste, que todos necesitamos una profilaxis, porque precisamente recordemos que alrededor de 1970 se comienza a hablar del burnout y fue en el personal médico, enfermeros, enfermeras, médicos generales, médicos psiquiatras, psicólogos, todos necesitamos esa profilaxis. Entonces, no es que nadie sea mejor que nadie, todos necesitamos higienizarnos mentalmente para poder ofrecer mejores servicios. Pues mi teléfono, Ana Mirta, tengo la consulta en el centro de dominicano de oftalmología que está ahí frente al Marión, el antiguo Marión, Ah, y qué mi bien. teléfono personal 809-729-6609. Para una próxima prometo traerte una promo de Incentro donde estoy con el teléfono de ellos y el teléfono también, teléfono mío. Bueno, que así sea. Pues gracias por haber acudido a nuestra invitación y por dar tanto de ti a la humanidad. Gracias, gracias, gracias y no hay cómo agradecerte, en verdad. Señor director, vámonos a pausa.